ahora yo quiero invitarlos a abrir la palabra de Dios, la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, vamos a estar leyendo de versículo 2 al versículo hasta el final. Hoy estamos terminando esta carta a los Tesalonicenses. Versículo 6 hasta el final. Ahora bien, hermanos, os mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la doctrina que recibisteis de nosotros. Pues vosotros mismos sabéis cómo debéis seguir nuestro ejemplo, porque no obramos de manera indisciplinada entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que con trabajo y fatiga trabajamos día y noche a fin de no ser carga a ninguno de vosotros. No porque no tengamos derecho a ello, sino para ofrecernos como modelo a vosotros, a fin de que sigáis nuestro ejemplo. Porque aun cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente sin trabajar, pero andan metiéndose en todo. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que trabajando tranquilamente coman su propio pan. Pues vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Y si alguno no obedece nuestra enseñanza en esta carta, señalad al tal y no os asociéis con él para que se avergüence. Sin embargo, no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a un hermano. Y que el mismo Señor de paz siempre os conceda paz en todas las circunstancias. El Señor sea con todos vosotros. Yo, Pablo, escribo este saludo con mi propia mano, y esta es una señal distintiva en todas mis cartas. Así escribo yo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Padre, gracias por tu palabra. Lo decimos y no sabemos cuán agradecidos debiéramos estar de que tú escribiste un libro. Y que ese libro que tú escribiste lo tenemos en nuestras manos, en diferentes versiones, en diferentes idiomas. Y pensar que el libro que Dios escribió es tan poco leído, tan poco apreciado. Otra vez, perdónanos. Porque no hay otro libro igual. No lo habrá. Un libro que refleje tu mente, tu corazón, tu voluntad, tu carácter. No hay otro. Ayúdanos en esta mañana a deleitarnos en tu palabra como si fuera un manjar que ningún otro chef puede preparar. Danos apetitos para tu alimento. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Una ética de trabajo que honre a Dios. Ese es el título de mi mensaje en esta mañana. Yo le decía al primer grupo que si yo hubiese tenido que escoger el tema de predicación para hoy, yo no hubiese escogido este tema. No porque no lo creo importante, sino porque este es un tema que uno lo piensa más para fines de charlas y seminarios, cursos de institutos, y hemos hecho eso. Hemos hecho incluso un programa de televisión para el programa Respuestas con el pastor Pepe acerca del hecho de que tu trabajo le importa a Dios, pero raramente nosotros pensamos en un tema como este para el púlpito del domingo en la mañana. Y una de las cosas buenas, decía yo, de la predicación expositiva es que te fuerza a tratar con temas que normalmente no vendrían a tu cabeza o que tú evitarías por diferentes razones. De manera que en el día de hoy yo tengo delante un tema que yo no puedo eludir porque es el texto que sigue y con el cual concluye esta carta. La mayoría de nosotros probablemente no haya oído nunca un sermón acerca de la ética de trabajo. Quizá usted leyó un libro,
quizás estuvo en una conferencia, en un seminario, pero un sermón de domingo en la mañana no es probable que usted lo haya oído. Y una de las razones, yo creo, es porque nosotros como cristianos no hemos entendido la importancia que Dios le da a lo que es el trabajo. La persona que nos ayudó a recobrar la visión sagrada del trabajo es Martín Lutero. Porque hasta ese entonces el trabajo era visto como un mal necesario. Había que hacerlo, pero es un mal. Los griegos, por ejemplo, no pensaban muy bien del trabajo, sobre todo del trabajo manual, y por eso ellos entonces le daban mucha importancia a los literatos, le daban mucha importancia a los filósofos que hablan cosas que nadie puede entender y luego te hacen sentir que es tu falta. El trabajo manual, eso es un trabajo de segunda clase. Y por otro lado, el mundo estaba como dividido y ha seguido dividido en la mente de muchos. Estoy hablando de cristianos ahora, o de cristianos, dividido como en dos sectores. La vida cristiana y la vida secular. Y Martín Lutero nos ayudó a entender que para el cristiano, eso es una falsa. Para el cristiano toda la vida es sagrada. Y lo que él hace en el mundo secular es tan sagrado como lo que le hace en la iglesia, porque él tiene el mismo llamado de hacerlo todo para la gloria de su Dios, a quien él representa, no importa dónde él está. De manera que si tú eres pintor, mecánico, ingeniero, abogado, médico, no importa, tú tienes dones, talentos, llamados, inteligencias, habilidades, todas conferidas a ti por el dador para que lleves a cabo una labor que él considera vital en este tiempo, en esta generación, en este lugar donde él te puso. Por eso tú estás aquí, no en otro lugar. La tierra será llena del conocimiento de su gloria, y la única manera que eso va a ocurrir es vía la predicación de su palabra, y luego cuando aquellos que son predicados y convertidos se van a sus lugares a ejercer su función. El texto que leímos identifica un problema. Y yo menciono eso porque en ocasiones algunos de ustedes me acercan, es más o menos frecuente: pastor, yo quisiera aprender a estudiar la Biblia, sacar de la Biblia tanto como los predicadores pueden sacar. Y de vez en cuando, esta no es la primera vez que yo hago algo como esto, yo uso una ilustración sencilla para ayudar a los miembros a entender cosas que son sencillas, pero que pudieran ayudarle mucho. Si tú lees un texto, y acabamos de leer uno, y tú te preguntas, ¿de qué está hablando el texto? Bueno, está hablando de un problema que identifica el mismo texto. Y segunda pregunta, ¿qué está diciendo de eso, de lo que está hablando? Tú tienes el texto, tú tienes el sermón, tú tienes la clase dominical, tú tienes... Eso es. Entonces nosotros tenemos un problema que Pablo identifica. Aquí hay algunos que están hablando o caminando, desordenadamente. Que vamos a ver cuál es el desorden, porque es una palabra un tanto genérica en principio. Luego Pablo se ofrece a sí mismo como modelo para corregir este problema. Mi ministerio o mi modo de vida, mi estilo de vida es un ejemplo para ustedes para corregir ese problema. Número 3, Pablo ofrece instrucciones para aquellos que no se quieran someter a esta dirección que él está dando. Y número 4, Pablo se despide. Ahí está todo el mensaje. La identificación del problema, el modelo de vida que Pablo ofrece para corregir el problema. Número 3, la conducta a disciplinar, cómo hacerlo. Y número 4, la despedida. Y vamos a seguir exactamente ese mismo orden. Comenzamos leyendo el versículo 6, y es interesante ver cómo Pablo no comienza el versículo 6 identificando el problema para luego ampliar, sino que él comienza diciendo qué hacer con aquellos que están causando el problema. Escucha, ahora bien, hermanos, os mandamos en el nombre del Señor Jesucristo que os apartéis, ahí está, qué hacer, pero todavía no sé cuál es el problema, que os apartéis de todo hermano
que ande desordenadamente, todavía no sé cuál es el problema, y no según la doctrina que recibisteis de nosotros. La palabra ahí traducida como apartéis, en el lenguaje griego es actatos, o actatos, e implica a alguien que no se somete a las reglas, que no se somete a las normas de la comunidad en la que vive, en este caso de la iglesia, del grupo, alguien que está fuera de contexto, de contorno, de los límites, pero todavía no sabemos en qué áreas específicas estos hermanos están andando desordenadamente. Pero si tú sigues leyendo, prontamente tú descubres exactamente cuál es el área de su vida que está causando problemas. Y Pablo dice que esos hermanos que no anden o que están andando desordenadamente y no según la doctrina que recibisteis de nosotros, que tenemos que hacer algo. Nota el énfasis o la importancia o el peso que Pablo le da a lo que está ocurriendo, que él le llama doctrina. Aquellos que no estén caminando según la doctrina, de manera que hay una doctrina del trabajo, una doctrina bíblica que os hemos enseñado. En otras palabras, ya yo hablé de esto en mi primera y única visita que había hecho hasta ese momento. Yo les hablé acerca de este tema. Y si hay alguien que no ande conforme a estas instrucciones, pues hay que tomar una acción. Pablo también nos deja ver, antes de decirnos cuál es el problema, la seriedad del problema, que él no comienza el versículo 6 diciendo, os rogamos. Esa no es la frase ahí, esa es la frase más común de este tipo en las cartas de Pablo. 54 veces Pablo habla de os rogamos, hermanos, en virtud de las misericordias de Cristo. Eso es Romanos 12. Esa no es la frase. Esta frase es os mandamos. Es una frase mucho más enfática. Es una frase en el imperativo. Es una obligación. E inmediatamente después Pablo agrega una frase que lo único que hace es aumentar el peso del mandato, porque él dice en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, identificando la fuente de autoridad, no solamente la fuente de las palabras, pero la fuente de autoridad detrás de este mandato. La conducta desordenada de estos hermanos, que el versículo 6 todavía no me identifica, está claramente identificada en el versículo 11. Escucha. Porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente sin trabajar, pero andan metiéndose en todo. Claro, porque les sobra tiempo. Ahora nosotros sabemos a qué Pablo aludía en el versículo 6, y a qué Pablo aludía incluso en la carta anterior cuando hablaba de algunos que estaban andando desordenadamente, gente que estaban fuera de parámetros. Y no está claro por qué razón estos hermanos no querían trabajar. Él no está hablando de hermanos que no podían trabajar, queriendo, sino hermanos que pudiendo no querían. No está claro, pero algunos, la interpretación tradicional ha sido que estos hermanos habían comprado la herejía aquella que hablamos al principio de esta carta, de que el día del Señor ya había llegado, y que entonces estos hermanos habían parado de trabajar, esperando ya que el Señor llegara, se apareciera en cualquier momento. Y eso uno lo puede leer y no puede sonar como a mitos. Pero yo recuerdo perfectamente en la década del 70 y principios de los 80 incluso, cuando la frase Cristo viene se popularizó. Yo recuerdo oír conversaciones entre personas evangélicas decir, bueno, ya como Cristo viene, cualquiera ni sigue trabajando, cualquiera deja de trabajar, porque ¿para qué se va a afanar tanto uno? Y yo pienso en eso y lo recuerdo porque quizás esta interpretación tradicional quizás no es tan descabellada, quizás fue eso exactamente lo que estaba pasando. Porque si eso fue en los años 70, 80 de nuestra época, me imagino que en el primer siglo, cuando había todavía
mucha incertidumbre, y vendrá el Señor, y será mañana, y será ahora, y la persecución de los romanos, y estas cosas tan difíciles, pues quizás esa era la razón. Pero más recientemente ha habido otra posibilidad que ha sido introducida, que también tiene sentido a la luz de lo que ocurría en el mundo antiguo, en el mundo de Grecia, en el mundo grecorromano, y es que era muy común que hubiera patronos. Un patrón tenía hombres, mujeres, que no trabajaban, que dependían de él y que eran mantenidos por él. A ambos les convenía por razones distintas. Bueno, el que recibía porque no trabajaba y recibía manutención, y el patrón porque el tener muchos de esos hombres y mujeres dependientes de él le daba un nombre, una fama de benefactor. Creaba una reputación de buen hombre, y nosotros en Latinoamérica hemos tenido una serie de gobiernos similares a eso, y nosotros vivimos los años del pasado presidente Balaguer, mucha gente que recibió muchas cosas, mucha canasta, mucha comida, que nunca trabajó, pero le daba un nombre al presidente. De manera que eso es una práctica que no ha terminado del todo. Ahora, estos hermanos, de acuerdo al versículo 11, tenían otro problema. No era solamente que no trabajaban, era que andaban metiéndose en todo. Obviamente, cuando tú estás ocupado, tu mente está ocupada, tú tienes tantas cosas en las que involucrarte que tú no tienes tiempo para estar pensando en nimiedades. Pero cuando tú no tienes nada que hacer y te levantas en la mañana, a las 8 de la mañana, y las 11, y las 3 de la tarde, pues obviamente tú vas a querer saber qué está pasando con el vecino, para no estar tan aburrido. Y Pablo comienza a dirigirse a esta situación que está ocurriendo. Básicamente, esas son las dos opciones presentadas como posibilidades de qué pudo haber estado ocurriendo para que estos hermanos no estuvieran trabajando. Pero nosotros tenemos que aplicar lo que ocurrió hace 2000 años a nuestro contexto hoy, o perdemos de vista el impacto de la enseñanza, porque tú pudieras decir, bueno, nosotros aquí en la Ivy yo no conozco ningún patrón, ojalá hubiera alguno, pero no hay. O tú pudieras decir, por otro lado, nosotros creemos que Cristo viene, creemos quizás que será pronto, pero no tenemos la teología de que tenemos que parar de trabajar porque ya le está a punto de llegar. Entonces tú pudieras concluir, este texto no tiene nada que decirme. Sin embargo, nosotros tenemos que reconocer que nuestro contexto de la generación de hoy, y probablemente a lo largo de toda la historia, pero esta es la generación que conozco porque en esta es la que vivo. Algunos han usado una enfermedad para no trabajar. Una enfermedad como yo tengo mi propia enfermedad, y más de una. Pero nos sobreponemos a la enfermedad y trabajamos porque entendemos el valor del trabajo delante de Dios, ni siquiera delante de los hombres. Para otros la razón es que no han hecho diligencias suficientes. Entonces hemos hecho 2 o 3 diligencias, y esas 2 o 3 diligencias sirven de excusa para decir, no, yo he hecho diligencias, no, pero la pregunta es si he hecho todas las diligencias. En otros casos, algunos boicotean la posibilidad de trabajo, ya sea a la hora de la entrevista, por la forma en como me expreso, o después de entrar, al mes ya estoy fuera porque boicoteé la manera de trabajar de la empresa. Y en otras ocasiones es que tengo aspiraciones tan altas que estoy desfasado. O considero que el trabajo manual o un trabajo que está por debajo de nuestra posición. Entonces Pablo ha recibido noticias. No sabemos cómo le llegó, pero posiblemente de Timoteo, que había ido, recuerden, desde Atenas de regreso a Tesalónica, y Pablo se fue a Corinto y se juntó con Pablo luego Timoteo en Corinto, y probablemente Timoteo le trajo la noticia y le dice, Pablo, hay algunos hermanos allá en la iglesia que no quieren trabajar. Y lo peor de todo, Pablo, es que aparte de eso, andan averiguando la vida de todo el mundo. Identificamos el problema. Ahora vamos a ver la oferta de Pablo como una vida digna de imitar. Escucha lo que dice el versículo 7 en adelante. Pues vosotros mismos sabéis cómo debéis seguir nuestro ejemplo. Porque no obramos de manera indisciplinada entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que con trabajo y fatiga trabajamos día y noche, a fin de no ser carga a ninguno de vosotros.
no porque no tengamos derecho a ello, sino para ofrecernos como modelo a vosotros a fin de que sigáis nuestro ejemplo. Una vez más, Pablo tiene la osadía de ofrecer su forma de vivir como modelo para ser imitado. Y honestamente eso en la antigüedad era común, pero hasta hace poco tiempo tampoco era tan infrecuente que líderes en la nación entendieran que ellos debieran ser modelos a ser imitados. Si nos vamos a la antigüedad, el filósofo y orador Séneca decía, un modelo de conducta te servirá más que la palabra escrita. Generaciones anteriores entendían esto. Generaciones anteriores entendían, por lo menos en algunas naciones, que un presidente debía ser un modelo para el resto de la nación. Por eso naciones como Estados Unidos tuvieron un George Washington, un Abraham Lincoln, tuvieron un Eisenhower, gente que habían sido héroes de alguna manera. Hoy nosotros no tenemos héroes, sino que tenemos celebridades. Los héroes tienen hazañas detrás, las celebridades tienen un grupo de mercadeo detrás. Una gran diferencia. Generaciones anteriores entendían que un padre de familia debiera ser un modelo. Un pastor debiera ser un modelo. Que el dueño incluso de una empresa debería llegar primero que sus empleados. Eso eran cosas que yo las viví, que yo las vi, que yo las oí. Hoy no. Hoy en el relativismo de nuestros días, nadie quiere ser modelo, nadie quiere ser ejemplo. Todito estamos en falta, todito estamos mal. Delante de Dios, sí. Pero lo hemos relativizado todo, hasta los modelos son relativos. Se esperaba que un padre pudiera decir a su hijo, ¿alguna vez tú me has visto hacer o decir eso? Sin el ánimo de alardear, la corrección más común que yo escuché de mi padre era justamente esa. Nunca me pegó. Pero siempre me llamó, me sentó y me decía, hijo, ¿tú me has visto decir eso? ¿Tú me has oído decir eso? ¿O tú me has visto hacer eso? No. ¿Por qué tú piensas que tú puedes hacerlo? ¿Qué me dices? Ya eso fue suficiente. Hoy nosotros no creemos así. Pero escucha, la palabra habla de otra manera. Escucha lo que Pablo le dice a Timoteo en la primera carta en 4:12. Timoteo, tú eres joven, no dejes que nadie menosprecie tu juventud. ¿Cómo lo hago, Pablo? Sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en fe y en pureza. Sé ejemplo, sé modelo. La palabra habla en esos términos. A nosotros los pastores, cuando Pedro escribe su primera carta, dice, yo, Pedro, apóstol y anciano con vosotros, dice, tampoco como teniendo señorío sobre lo que os han sido confiados, hablándonos de cómo liderar, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Eso no es una opción que yo tengo, eso es una obligación que el llamado me impone. Pablo se ofrece como modelo a seguir a los corintios en 1 Corintios 4:16. Por tanto, os exhorto, sed imitadores míos. En otro momento le dice, como yo soy imitador de Cristo. Claro, esa es la idea, pero él tiene la confianza de poder decir eso porque él entiende que está imitando a Cristo. Perfectamente no, pero es un modelo a seguir. Y Pablo usa frases similares en 1 Tesalonicenses 1:6, en 2:14. En 2 Tesalonicenses, que es donde estamos, capítulo 3, versículo 7, versículo 9. En 1 Corintios 11:1, en Filipenses 3:17. Esto era una costumbre en el apóstol Pablo. Cuando se juntó con los ancianos de Éfeso, capítulo 20, libro de los Hechos. Vosotros sabéis cómo me conduje todo el tiempo
con lágrimas, con humildad entre vosotros, siempre usando su vida como comparación, ejemplo y modelo. Otras veces Pablo llamó a imitar a Timoteo, Filipenses 2, 19 al 24, 1 Timoteo 4, 12. O a imitar a Epafrodito, Filipenses 2, 25, 30. O imitar a Tito, Tito 2, 7. De manera que Pablo no estaba llamando o encendiendo las luces sobre sí mismo. Pablo estaba ofreciendo modelos humanos de carne y hueso que otros pudieran ver que se puede. Dios te capacita, sí. Es en su gracia, sí. Es en su poder, sí. Pero se puede. Y en este texto ahora, los tesalonicenses, en el versículo 7, Pablo dice, vosotros mismos sabéis cómo debéis seguir nuestro ejemplo. Versículo 9, para ofrecernos como modelo a vosotros a fin de que sigáis nuestro ejemplo. De tal forma que nosotros pudiéramos revisar la historia bíblica y ver que ese es el modelo que el Señor Jesús o que Dios en la inspiración de la palabra sigue. De Enoch se nos dice que él caminó con Dios y por tanto Dios se lo llevó, nos lo dejó registrado cómo caminó con él como ejemplo para nosotros. De Abraham dice Santiago que llegó a ser llamado amigo de Dios. Ahí hay un ejemplo. De Job, que fue intachable, hombre justo. Ahí hay un ejemplo. De esta iglesia de Tesalónica, Pablo nos dice más de una vez que fueron ejemplo para las iglesias en Tesalónica, en Acaya y mucho más allá. Hay un patrón continuo de ser algo de una manera conforme a la instrucción de la palabra y ofrecerse como modelo para otros. Y Pablo enfatiza eso cuando dice, vosotros mismos sabéis cómo debéis seguir nuestro ejemplo. Esas dos frases ahí son claves. Vosotros sabéis. Esto no es algo que yo lo estoy escribiendo ahora. Esto es algo que ya ustedes habían oído. Cuando yo estuve allá plantando la iglesia, de esto hablamos. Vosotros sabéis. ¿Y cómo sabéis? Vosotros debéis tener una obligación de hacer esto. Y ahí mismo en el versículo 7... la segunda parte, no obramos de manera indisciplinada entre vosotros. ¿Notaste el plural? No obramos. Ni yo, Pablo, ni Timoteo, ni Silvano, que es el Silas del libro de los Hechos, porque ellos eran parte de ese team plantador y ellos juntos solamente habían estado una vez allí cuando plantaron la iglesia. No obramos así, desordenadamente. ¿Y qué quiso Pablo decir con esto? Que no obramos así desordenadamente, que está al final del versículo 7. La respuesta está en el versículo 8. Ni comimos de balde el pan de nadie, notaste del plural otra vez, ni comimos, sino que con trabajo y fatiga trabajamos día y noche, notaste el plural también, sino que trabajamos. No comer el pan de balde probablemente era una expresión semítica, una expresión hebrea. No quiere decir que solamente comían pan. Es una forma de decir que no tuvimos de nadie, nuestro sostenimiento. Pablo no hizo eso por orgullo. Esta era una estrategia misionera, revelada tácitamente en algunos de los textos. Pero cuando él escribe a los Corintios, él le dice exactamente la misma cosa. Como él no obtuvo ningún beneficio de ellos. Le dice lo mismo a los ancianos de Éfeso, en Mileto. Pero en 1 Corintios 9:12, Pablo dice que él tenía el derecho de recibir un salario. Y en efecto, todo ministro de la palabra tiene ese derecho. Pero Pablo dice, sin embargo, no hemos usado este derecho, sino que sufrimos todo para no causar estorbo al evangelio de Cristo. Hemos decidido hacer esto porque quizás en la mente de algunos no debíamos recibir salario, vamos a quitar esa piedra de tropiezo. Hemos decidido esto porque quizás en la mente de otros pudiera ser que pensaran que estoy recibiendo más de lo que debía, vamos a quitar esa piedra de tropiezo. Quizás otros piensan que yo estoy predicando la palabra por dinero, vamos a quitar esa piedra de tropiezo. Por tanto, esto es una estrategia misionera para la predicación de la palabra. Y Pablo dice entonces que la manera como él quitó esa piedra de tropiezo de en medio fue trabajando, trabajo y fatiga y de día y de noche. O sea que trabajó hasta fatigarse. Esa combinación de palabras, trabajo y fatiga, día y noche, nos habla de la intensidad. No es como que Pablo un día trabajó, hizo un trabajito, se ganó un dinerito, eso le dio para 2 semanas y después le hizo otro trabajito.
No, esto habla de una continuidad de día, de noche, intenso. Y si la palabra día y noche no nos transmiten eso, trabajamos hasta fatiga. Pablo, ¿y por qué? Perdiste la cabeza. ¿Por qué? ¿Cuál fue la necesidad? Versículo 8 y versículo 9. A fin de no ser carga a ninguno de vosotros. Razón número 1. Razón número 2. Para ofrecernos como modelo a vosotros a fin de que sigáis nuestro ejemplo. Yo tenía 2 motivaciones. Número 1, no quería hacer carga a ninguno. Esta era iglesias pequeñas de pocos recursos. Y yo no quería cargarlo. Yo no quería que la iglesia, que ya tenía de por sí pocos recursos, tuviera que cargar conmigo. Y número 2, porque yo quería ofrecerme a mí como un modelo que tú pudieras imitar. Pablo entendía que Dios nos dejó en este mundo para agregarle algo a este mundo. Dios le entregó a Adán y Eva, le entregó el jardín, pero le entregó el jardín y los dejó a ellos como representantes de Dios, íconos de Dios. Es una de las palabras usadas ahí cuando se dice que Dios nos hizo a imagen y semejanza. En el griego por lo menos. De manera que Adán y Eva eran representantes de Dios y tenían que labrar la tierra, cuidar del huerto, cultivarlo, someterlo, dominar la tierra. Ellos le estarían agregando a la tierra algo, a aquello que Dios le había entregado como para producir. Dios entiende que nosotros en este mundo no hemos sido dejados para ser consumidores, sino proveedores. Dicho de otra forma, el modelo que Pablo está ofreciendo es un modelo de autosostenimiento, número 1, de trabajo arduo y una ética de trabajo que honre, que agrade a Dios. Dios nos llamó a dominar la tierra. Dios nos llamó a ejercer dominio sobre los peces del mar y todo lo que se mueve sobre la tierra. Tú no haces eso con trabajos a medias. De hecho, una manera de desafiarnos a todos es piensa en alguien que tú admires de la historia bíblica o de la historia de la iglesia. Y verás que si lo admiras, esa persona, si tiene razón de admiración, esa persona trabajó arduamente. No importa si fue Moisés, si fue Josué, si fue Abraham, cuyos ganados, la tierra ya no podía ni siquiera sostener la cantidad de ganado que tenía, si fue David, si fue Pablo, si fue Jesús y sus discípulos que no tenían tiempo ni siquiera para comer. La mejor ética de trabajo la llevaron los puritanos a Estados Unidos. Posteriormente fue conocida como la ética de trabajo protestante. Y era un concepto tan cabal que incluía un concepto teológico, sociológico, histórico y económico. Y en esencia, en la práctica, tenía 2 componentes. Tú trabajas arduamente y gasta poco, la frugalidad. Y yo creo que cuando tú miras lo que la palabra de Dios dice, yo creo que es fácil entender de dónde ellos obtuvieron algo como eso. Pablo trabajaba arduamente hasta fatigarse, trabajaba de día, trabajaba de noche, y resulta que es ese mismo Pablo que cuando le escribe a los Efesios en 4:28 le dice a aquellos que antes robaban, antes de convertirse y que ahora se convirtieron, le dice, bueno, ahora que son creyentes, ya dejen de robar y trabajen para que ayuden a los que están en necesidad. No puedes hacer eso si todo te lo gasta en ti mismo. No puedes hacer eso si solamente piensas en ti mismo. Necesitas trabajar arduamente y ser frugal para que puedas ahorrar y puedas ayudar a aquellos que están en necesidad. Dios no es glorificado cuando yo trabajo por debajo de la capacidad, de los dones y talentos, oportunidades de inteligencia que Él nos ha dado. Eso no glorifica a Dios. No exhibe el potencial completo de aquello que Él me entregó. Es como el hombre en la parábola de los talentos. El que tenía 5 lo duplicó, le entregó 10. El que tenía 2 lo duplicó, le entregó 4. El que tenía 1 no hizo nada y le devolvió ese mismo. Y el amo estaba airado. Ese es Dios.
porque no fuiste productivo. Dios no es glorificado cuando trabajamos solo para suplirnos a nosotros mismos, como yo acabo de mencionar. Dios no es glorificado cuando yo llevo poco fruto pudiendo llevar mucho fruto. Dios no es glorificado cuando nosotros no somos ejemplo en el trabajo. Pablo se está ofreciendo como ejemplo. Por el ejemplo que le está ofreciendo, no es que, hermano, yo soy un trabajador que no digo malas palabras. A veces pensamos que en eso que consiste el ejemplo. Cuando en realidad, si yo voy a trabajar en el mundo, en lo que es el mundo secular, aunque la vida para mí es sagrada, pero ese mundo ahí es secular, y yo soy un trabajador, yo tengo que ser ejemplo de la manera como sirvo, en mi transparencia, mi honestidad, lo servicial que soy, la actitud que mantengo. Yo reflejo a Cristo de alguna manera. Entonces soy ejemplo en mi lugar de trabajo. Identificamos el problema de estos hermanos. Número 2, vimos la oferta de Pablo, su estilo de vida para que sirva de ejemplo. Número 3, ahora, ¿cuál sería la conducta disciplinaria a seguir si estos hermanos no se someten? Bueno, eso está aquí también. Pablo comenzó en el versículo 6 diciéndonos que debíamos apartarnos de cualquier hermano que ande desordenadamente. Pero ahí todavía no me deja claro todo el cuadro. Pero me comienza a dar una idea de cuál es su primera recomendación. Recomendación número 1, te apartas. Él no está hablando de hermanos que quieren trabajar y no pueden. Está hablando de hermanos que tienen diferentes excusas para no trabajar, pudiendo trabajar. Recomendación número 2, dejar que el hermano sufra las consecuencias. Pastor, pero usted sí es duro. No, yo no, eso está ahí. Dice, mira, versículo 10. Porque aun cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Pablo entiende que el cristiano debe cargar con la responsabilidad de su propio sostenimiento, hasta el punto que si él no quiere trabajar, pues déjalo sin comer, para que él pueda sufrir las consecuencias y quizás arrepentirse de su mala conducta. Recomendación número 3, exhorta a esa persona que se autosostenga. Versículo 12. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo, ahí está la autoridad, que trabajando tranquilamente coman su propio pan, que dejen de estar metiéndose en todo y comiencen a trabajar tranquilamente y que coman su propio pan. Esa es la exhortación del apóstol Pablo. El trabajo es una de las maneras como Dios entendió que el hombre que lo hacía bajo su señorío y para su honor y su gloria obtendría parte del significado y sentido y propósito de su vida. Y nada ilustra eso mejor que la orden dada a Adán y Eva en el jardín del Edén antes de la caída. Porque cuando ese hombre pecó, o cuando ese hombre después de pecar y de ser regenerado por Cristo no trabaja para la honra y la gloria de Dios, él no le encuentra sentido ni propósito a su trabajo y no lo puede gozar, no lo puede disfrutar, le parece aburrido, le parece cansón, le parece cargado, él se quiere retirar más temprano. Pero cuando tú trabajas para el honor y la gloria de Dios, tú puedes experimentar todo eso, porque eso es parte del diseño del trabajo. Sin lugar a duda. La vida improductiva, cuando no tenemos la disposición de trabajar, porque a veces somos improductivos porque tengo imposibilidades o no tengo oportunidades. Pero cuando soy improductivo y no tengo la disposición de trabajo, eso le agrega peso y responsabilidad a los demás y eso no es justo. Recomendación número 4. Independientemente de que estos hermanos desordenados cambien o no cambien, en cuanto a ti, haz siempre el bien. Versículo 13. Pero vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. En otras palabras,
Si tú encuentras a un hermano que verdaderamente no puede trabajar y está en necesidad, tú tienes que ayudarlo. Si tú encuentras a un hermano, o si tú eres un patrón y te convertiste y tienes personas que dependen de ti, pues no le digas mañana, pues se acabó la provisión. Trabaja con ellos para que poco a poco se vayan responsabilizando, de manera que tú tienes que hacer el bien, independientemente de la actitud del otro. Si no pueden trabajar por razones de salud, ayuda a ese hermano. Si no pueden trabajar por otras razones y está en necesidad, ayuda a ese hermano. No os canséis de hacer el bien. Y eso es un principio de la vida cristiana. El bien que yo hago no depende de cómo tú me hablas, de cómo tú me tratas, de cómo tú respondes, de si tú me eres fiel, si no me eres fiel. El bien que yo hago es el bien que a mí me toca hacer, de la misma manera que Dios ha sido bondadoso con nosotros cuando nosotros no hemos sabido ser lo que nos toca hacer. ¿Sí o no? Y yo tengo que imitar a Dios. Recomendación número 5. Y si un miembro de la congregación no obedece, muestra rebeldía y no quiere someterse a la palabra, hay que tomar medidas disciplinarias de algún tipo. Versículo 14. Y si alguno no obedece nuestra enseñanza en esta carta, señalad al tal y no os asociéis con él para que se avergüence. Esa última recomendación ahí, en esa sociedad hubiese tenido un peso extraordinario. Hoy no tanto en nuestras sociedades, por razones que voy a explicar. La sociedad del Medio Oriente y la sociedad todavía del Lejano Oriente, como lo es China, Japón, Taiwán, donde está Janine y ella te puede hablar de esto. Son sociedades donde la honra y la vergüenza representan algo monumental. De tal manera que si un miembro de la familia deshonra a la familia, o la familia deshonra a un miembro de ellos, o lo hace pasar vergüenza, eso es algo que en sí mismo ya es una medida disciplinaria si no hiciera nada más, porque no hay nada más pesado, más horripilante para un miembro de esas sociedades que ser deshonrado o pasar vergüenza. Eso es suficiente para reformarse. Y realmente eso es lo que Pablo está tratando de hacer. Esto no es punitivo, esto es para que te reformes, para tu bien y la bendición de otros. Y yo menciono eso a manera de aplicación también, porque hoy en día en este nuevo movimiento relativista últimamente, nosotros en los púlpitos muchas veces, o muchos pastores quisieran acomodar tanto las cosas para que nadie pase vergüenza. Y yo tengo que recordarte hoy que el sentido de vergüenza es algo que Dios puso en el ser humano, que fue la primera y segunda experiencia que Adán y Eva experimentaron cuando se alejaron de Dios. Tuvieron miedo y tuvieron vergüenza. Es en la sociedad última donde el sentido de vergüenza se ha ido y donde entonces nosotros también hemos enfatizado eso porque no queremos que nadie pase vergüenza y ahora la sociedad se ha desenfrenado porque no tenemos vergüenza ni se la hacemos pasar. Pablo dice, señálalo para que pase, para que se avergüence. Esto no es lo mismo que la excomunión de Mateo 18. En Mateo 18, tú recordarás el pasaje. Si un hermano pega contra ti, tú vas. Si él se arrepiente, terminaste. Si no, tú vas con 2 o 3. Si se arrepiente, terminaste. Si no, tú se lo dices a la iglesia. Si se arrepiente, excelente, terminamos ahí. Si no se arrepiente, tú lo tratas como publicano o gentil, lo cual implica, lo trata como incrédulo. Él no es creyente. En este caso, el texto del versículo 15 dice, sin embargo, no lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como un hermano. Por tanto, él va a permanecer entre nosotros, porque lo vamos a amonestar como un hermano, no lo vamos a tener como un incrédulo, que es entonces expulsado por su rebelión. Eso como que parecería contradecir lo anterior, pero no. Quizás se pudiera entender un poco más si pensamos en una iglesia del siglo I. Eran iglesias pequeñas, porque eran iglesias de hogares. ¿Cuánta gente tú puedes entrar en una casa pequeña de gente de pocos recursos? Me recuerda mucho a Cuba, a menos que la casa esté ampliada.
tú tienes en una iglesia de una casa 30 personas, 40 personas. ¿Cuántas más va a poner? En ese contexto también tiene que recordar que en el libro de los Hechos al principio se nos dice que muchos de los hermanos tenían todo en común, que vendían sus cosas, que muchos de estos hermanos habían sido expulsados por sus familias judías. Y al ser expulsados no tenían familia que los ayudara, de manera que este grupo nuevo se constituía en la familia. Entonces un grupo de 20 o 30, 40, que hayan 3, 4 o 5 que no quieren trabajar, que haya que mantener. Cuando todos estamos compartiéndolo todo, eso le imponía al grupo un gran peso y una gran responsabilidad. Y Pablo dice, no, así no. En un grupo como este todo el mundo se conocería, a tal señalarlo, y no os asociéis con él. Quizás lo que está diciendo es, socialmente no estén socializando con él como si nada hubiese pasado, pero no lo vamos a excomulgar de la iglesia, porque esperamos que él pueda someterse a estas instrucciones tarde o temprano. Y entonces, habiendo llegado a la identificación del problema, habiendo ofrecido un modelo de vida como ejemplo de corrección y habiendo ofrecido ahora instrucciones para qué hacer con ese hermano que no se somete, que anda desordenadamente, Pablo se propone cerrar la carta. Con este cierre de la carta, en mi caso, yo también estoy cerrando la serie, lo cual, como he dicho otras veces, siempre me apena cerrar la serie, porque me encariño con los personajes y las iglesias que están en la serie. Y Pablo dice en el versículo 16, y que el mismo Señor de paz os conceda paz en todas las circunstancias. El Señor sea con todos vosotros. Este es un saludo, una despedida muy hebrea, muy judía. El Señor de paz, shalom. Shalom en el hebreo implica mucho más que simplemente la ausencia de rivalidades, como hemos dicho otras veces. Es un concepto bastante amplio que implica bienestar físico, económico, no rico, pero necesidades suplidas, salud, tranquilidad, todo eso. Y de ahí el gran deseo, pero eso solamente lo puede proveer el Señor de paz, el Dios de paz. Y sobre todo, en la manera como Pablo le está diciendo, en todas las circunstancias, tener paz para un cristiano quizá no sea tan difícil, pero tener paz en todas las circunstancias, eso es otra cosa. Y yo sé, hasta por experiencia personal, que esa paz tú tiendes a perderla cuando tú desvías tus ojos y olvida que Dios está en control de todas las circunstancias. De esas circunstancias en medio de las cuales Pablo está diciendo que Dios os dé paz en todas las circunstancias, de esas que tú no controlas, de esas que a ti no te agradan, Dios sigue en control. Entonces, en la medida en que tú recuerdas eso, en la medida en que yo recuerdo eso, en la medida en que yo me repito eso, en esa misma medida mi paz comienza a regresar. Pero a veces como que se va tan lejos que toma tiempo traerla de nuevo. Pero lo que requiere es un reenfoque. Reenfocar y un recordar. Versículo 17. Yo, Pablo, escribo este saludo con mi propia mano, esta parte de la despedida, y esta es una señal distintiva en todas mis cartas. Así escribo yo. En la antigüedad era común que al final, antes de eso, era común que alguien dictara una carta y tuviera una especie de secretario. De hecho, se entiende que en algunos casos estas personas tenían una especie de caligrafía, no, ¿cómo se llamaba esto cuando la gente escribía más rápido? Taquigrafía. Gracias. Ustedes revelaron su edad ahí, ¿eh? Porque los jóvenes no saben lo que es eso, es computadora nada más. Taquigrafía. Unos garabatos que yo nunca supe lo que decían y sin embargo ellos sabían. Porque yo era más joven. No. Ellos tenían algo así. Pero la tradición era que al final de la carta, entonces, el autor muchas veces tomaba, vamos a llamarle el lapicero, y escribía, la pluma, con lo que sea que estuvieran escribiendo, con su propia mano, el final. Y ese cambio de letra era la indicación de que esto lo hizo el autor de la carta. Y en algunos casos el autor se identifica con su nombre, y en este caso Pablo lo hace. Yo, Pablo, escribo este saludo con mi propia mano. Y el resto de la carta, ¿quién lo escribió? Bueno, quizás Silvano, quizás Timoteo. Y entonces él dice,
Y esta es una señal distintiva en todas mis cartas. Quizás lo que Pablo está diciendo, esta caligrafía, eso es como yo escribo. Y quizás en el contexto de esta carta tenía todavía más importancia, porque recordemos que al principio de esta carta a los tesalonicenses, Pablo dijo que había una herejía que se había infiltrado entre ellos, que él no sabía cómo había ocurrido, que no sabía si había sido por medio de revelación o de profeta, o por medio de una supuesta carta que venía de parte de nosotros, y quizás Pablo estaba diciendo, esta es mi caligrafía para cuando aparezca alguna otra carta. Así es que yo escribo. Una señal distintiva en todas mis cartas. Y finalmente, versículo 18, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. La gracia es algo que permea todas las exhortaciones de Pablo, todas las cartas de Pablo, todas las oraciones de Pablo, todos los saludos de Pablo, todas las despedidas de Pablo. Una cosa extraña, este era un hombre de gracia. Nosotros hablamos de gracia, pero nosotros no conocemos la gracia como Pablo la conoció. Y quizá en parte porque nosotros no tuvimos el mismo trasfondo de perseguidor de la iglesia que Pablo tuvo. Quizás en parte porque nosotros no sufrimos tanto como el apóstol Pablo sufrió, y donde Dios le visitó una y otra vez con su gracia. Quizás en parte porque ninguno de nosotros ha estado en el tercer cielo para ver las riquezas de su gracia. Quizás en parte porque ninguno de nosotros es tan humilde como el apóstol para agradecer todo lo que hemos recibido de parte de Dios. Pero al final del camino, si tú estás vivo, aun si eres incrédulo, estás vivo por la gracia de Dios. Si tienes trabajo por la gracia de Dios. Si tienes una cuenta de banco con 100 pesos o con $100,000, lo tienes por la gracia de Dios. Si tienes un hijo o no tienes un hijo, lo tienes o no lo tienes por la gracia de Dios. Si tienes diabetes o no tienes diabetes, la tiene o no la tiene por la gracia de Dios. Que entiende que esa es la condición que tú más necesitas para el trabajo que Él quiere llevar a cabo en ti. Si tienes un carro o andas en tus dos pies, lo tiene por la gracia de Dios. Hay mucha gente que quisiera tener tus dos pies para caminar y no lo tienen. Mucha gente que no necesitan carro, que lo que necesitan son dos piernas. Hay gente que tienen dos piernas y por tanto no están anhelando dos piernas, quisieran dos zapatos porque no tienen. De manera que si tienes un par de zapatos o tiene 18 zapatos, lo tiene por la gracia de Dios, y si tiene 18 está pasado hace tiempo. Yo me voy a tomar voy a tener la osadía de decir, está pecaminosamente pasado. En el nombre de Cristo te lo digo, estoy hablando en serio. Nosotros tenemos demasiadas cosas acumuladas, con gente pasando trabajo y dificultades. Tenemos ropas que no nos ponemos, tenemos dinero que no usamos, tenemos zapatos que no usamos. Para el segundo día yo me levanto con el pie izquierdo y quiero un zapato de 3 colores. Por usar una ilustración. Dios nos dejó aquí no para consumir, sino para proveer. Y yo tengo que pensar siempre a quién yo le puedo proveer. Y no es solamente material, a veces comida, a veces ropa, a veces un albergue, a veces tiempo. Yo soy un proveedor, o no imito a Dios. Dios no es un consumidor. Dios es un proveedor. Y en la medida en que Dios te ve proveyendo y Él agradándose, en esa misma medida Él te sigue proveyendo para que sigas proveyendo. Entonces tenemos que recapturar la ética cultural o la ética del trabajo de los puritanos. Tú trabajas arduamente y tú vives frugalmente para que lo que ahorres lo compartas y ayudes. Esta es una producción que llega hasta ustedes gracias a los aportes de individuos y empresas comprometidos con la defensa de la fe.
Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página de internet www.integridadisabiduría.org. En esta página encontrará información sobre la producción de este y otros recursos que ponemos a su disposición, como también las formas en las que usted puede contribuir con la producción de programas como estos. Les invitamos nuevamente a visitar nuestra página de internet www.integridadisabiduría.org. Será hasta la próxima, cuando nos reencontremos en su palabra.